Bueno, recibimos aquí en la mañana de Pasaron Cosas a Eduardo Botinelli, director de la consultora Factum, con quien vamos a comentar también alguna impresión de lo que dejó este famoso debate presidencial, el primero, ¿no? En esta vuelta electoral, digamos, ¿no? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Anda bien? Bien, bien. Bueno, mejor. Tranquilo no podemos decir, pero bien. Bueno, y sí, es como... Es la zafra. Es la parte, sí. Bueno, lo vio el debate, sí, porque estuvo comentándolo en BTV. Sí, decía. sí. ¿Qué impresiones se pueden sacar rápidas? Así? Y a ver, primero ninguna sorpresa, ¿no? Ninguna cuestión así que pudiera romper un poco los esquemas previos que se esperaban. Casi todo lo dicho está dicho antes, o sea, está en entrevistas o está en planteos, en discursos, en los programas. Digamos, hubo alguna chicana, si se quiere, pero tampoco demasiada profundidad, digamos, en un debate, sino más bien en un cruce de exposiciones con pequeñas referencias cruzadas. Quizás algún planteo particular, por ejemplo, ahí de Orsi, pero también medio, digamos, no con el énfasis que podría haberse esperado con respecto, por ejemplo, al tema de la SAFAP, que creo que sí, porque abrió el bloque diciendo no vamos a derogar la SAFAP. De alguna forma, un mensaje, si se quiere, hacia el tema del plebiscito. Bueno, tuvo 2 puntos, ¿no? Y el segundo punto fue el tema del aumento de las jubilaciones. Exactamente. ¿No? Digamos, pero no fue como un corte, ¿no? Hago este anuncio y después sigo, sino fue más dentro del discurso, como diciendo, bueno, vamos, como el Frente Amplio hizo, ¿no? Que primero arrancó con el tema de las pérdidas de las jubilaciones por el tema del ajuste que hizo este gobierno, ¿no? De ese 3%. Y ahí puso, bueno, el Frente Amplio venía ajustando, vamos a seguir ajustando y llegar al final del periodo con las jubilaciones equiparadas al salario mínimo. ¿No? 2 de los puntos que estaban contenidos en la papeleta, ¿no? Y el tercer punto también lo nombró, que fue cuando dijo algo así como ir hacia un esquema donde la jubilación no sea estricta a los 65, sino ir a los 60 con incentivos para que la gente se jubile más tarde. Seguro. O sea, de alguna forma hizo algo que no venía haciendo, y eso es lo novedoso, con respecto a ese segmento que hemos visto de gente que votó el sí, sea del Frente Amplio o sea fuera del Frente Amplio, ¿no? Y eso era un punto que, por lo menos en la previa, parecía importante por esto de la búsqueda de segmentos que logren hacer una diferencia en el próximo domingo. Ahí hubo, sí, claro, exactamente, un mensaje directo a esa población que no era menor, que estábamos diciendo que ahí se podía rescatar y que eventualmente ese era un voto no cautivo, pero bueno, que había votado a la izquierda muchas veces. Y por lo menos era más próximo, o sea, si uno diría, bueno, estaba todas las fórmulas presidenciales de la coalición y del Frente Amplio se manifestaron en contra del plebiscito. Sí. Entonces no había, digamos, desde las fórmulas presidenciales una posible cercanía con ese público. Sin embargo, una parte de lo que rodea la fórmula del Frente Amplio, es decir, una parte del Frente Amplio, impulsó el plebiscito. Y del otro lado no había quien impulsara ninguna propuesta. Entonces, mirándolo así, era más próximo al Frente Amplio. Ahora, necesitaba claramente una señal. No sé si llegó la señal. Una cosa es que lo haya dicho y otra cosa que la señal llegue y que se decodifique de una forma positiva. Probablemente sea el trabajo para hacer de hoy hasta el domingo que viene. Eduardo, te quería preguntar sobre eso. ¿A quién está dirigido cada discurso? ¿Crees que es como una masificación o que tiene microsegmentos en cada una de los ejes temáticos? No, yo creo que hubo como una línea macro que fue primero la de instalarse como presidenciables, una segunda línea macro del lado Delgado de compactar la coalición, es decir, de todo lo antifrente que quede claro que está acá, digamos. Y del lado de Orsi, también en esa cuestión del posicionamiento como presidenciable, rescatando en parte logros del Frente, pero a mí, por ejemplo, me llamó la atención que los 2 primeros bloques no nombró, salvo en el Sistema Nacional Integral de Salud, al pasar, que era una creación del Frente Amplio, pero no más. Y sí en economía, ahí sí empezó a rescatar la idea.
El otro punto macro, digamos, de Orsi tiene que ver con la idea de las certezas, ¿no? Y de espantar cucos, ¿no? Si se quiere, ¿no? Es decir, el tema de los impuestos, es decir, no vamos a aumentar los impuestos. Él habló del tema certezas, del tema de la moderación del cambio, ¿no? Sí, o sea, sí. no un cambio radical, ¿no? Es decir, claramente eso fue lo macro. Después en cada tema había esa cuestión de hablarle a determinados nichos específicos. Lo que no me parece claro, por ejemplo, que haya habido mensajes hacia la juventud, que es la que, si uno mira, toda la evolución que ha habido en los últimos años es siempre la que termina más lejos de la política en la última semana, las últimas semanas. Salvo la de parte del empleo juvenil. Claro, pero el tema es si el empleo juvenil llega a esos segmentos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué podría llegar? No, es que no lo tengo claro qué, digamos. ¿Cuáles son las temáticas? Agenda, de agenda de derechos, ese tipo de cosas. Sí. Bueno, ambientales. Sí, pero eso es un segmento más clase media hacia arriba. Sí, sí. Y en realidad los segmentos más alejados de la política son las clases medias bajas y bajas. Es decir, ahí creo que, digamos, promesas de empleo no es lo que rinde, sino tampoco lo de educación universitaria. Vivienda. Bueno, entonces de repente vivienda, de repente sí, cuestiones más vinculadas a las vidas cotidianas, los temas de seguridad pueden llegar a impactar, pero cuando se focaliza hacia determinados nichos, ahí no existe, ¿no? Esta cuestión de cuál es el perfil de los joven. indefinidos, Claro, sí, o cuál es los jóvenes, no existe ni un indefinido ni un joven, ¿no? Sí, es decir, sí. lo que existe son diversidades, y esas diversidades llevan a que esas microsegmentaciones que están usándose tanto en campañas electorales tengan más relevancia en este segmento final. Eduardo, ¿vos crees que, pasando raya y analizando así en las primeras horas después del debate, hubo algún candidato que se destacó por encima de otro, que quedó mejor posicionado que otro rumbo al 24? No, yo creo que el debate en sí no generó una diferenciación entre los dos, o sea, más allá de estilos, si se quiere, de que Orsi fue más leído, pero también si uno mira, Orsi cada instancia que ha tenido con cierta instancia delicada, digamos, ¿no? Es decir, bueno, el 30 de junio, cuando se conocen los resultados de la elección interna, cuando hacen el lanzamiento de las 48 medidas en Colonia, cuando hace el acto de cierre, ha sido metódicamente leído, ¿no? Es decir, buscar las palabras, no equivocarse, y ha sido una constante. Claramente en el caso de Orsi, pero también de Delgado, una campaña de tratar de no cometer errores más que de, digamos, arriesgarse propositivamente o incluso en una discusión, ¿no? Es decir, ha sido mucho más una campaña de el que menos errores comete tiene más chance de ganar. Esa ha sido la lógica, no post-interna. Yo diría que esto arrancó en febrero, ¿no? Cuando uno empieza a mirar qué pasó en las internas, una de las cosas que se veía es que no había discurso de la interna, era un discurso que estaba más pensado ni siquiera octubre, ¿no? Estaba más pensado en noviembre que mismo en todas las instancias previas. Entonces, no creo que haya habido un ganador más allá de los estilos propios. Excelente. ¿Y qué opinás sobre el formato del debate? ¿Vos creés que puede llegar a mover de alguna manera la aguja este tipo de debate? O sea, que logre convencer a esos sectores que bueno, se necesitan convencer con este estilo de debate, o habría que apuntar de repente a otro formato? ¿Cómo lo analizás eso? Yo creo que el formato hace bastante a la cosa, pero no es lo único. Porque en este formato podía haberse dado intercambios en mayor medida que no se dieron. Incluso hubo algún intento de tirar la pelota para el otro lado, respondeme, y ninguno de los dos olímpicamente hizo, no, claro, arranco de nuevo con lo que yo tenía preparado, ¿no? Que tiene que ver con esto de no cometer errores, ¿no? Es decir, esa lógica de que si vos te salís de tu libreto pueden pasar dos cosas: o que le erres en la respuesta, ¿no? O que te quedes sin tiempo para lo que tenías previsto hacer. Entonces me parece que fue muy la lógica de seguir los guiones de los dos lados y no entrar. Entonces, más allá del formato, que no es amigable para esas cosas, porque hubo un par de instancias que cuando estábamos ahí en BTV
en la mesa, digamos, estábamos mirando y decían, bueno, pero acá estaba perfecto para que no, para que Claro, no, claro. lo que usted dice está mal, o por qué no lo hicieron, o por qué no Sí, lo sí. hicieron en los 15 años, o por qué no lo hicieron en este gobierno, ese tipo de cosas. Sí, sin que- perder más de 10 segundos, digamos, Claro. que es lo que vale. Pero el formato no lo permite. Ahora, también podía darse la réplica y contrarréplica, o podría retomarse incluso después un corte, o sea, podría... o sea, Sí, sí, sí. no, el formato limita, pero también las flexibilidades hacen a cuánto salteás un poco Claro. la rigidez del formato. Sin violar las reglas, sino utilizando esos 2 minutos, ese minuto de réplica, o incluso arrancar diciendo, mire, le voy a contestar antes de empezar, le voy a contestar Sí. lo que usted dijo. Bla, 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 bla. Nada, 10 segundos, 20 segundos de una respuesta y después arrancar. Y eso no estuvo. Entonces, más allá del formato que no es amigable para el intercambio, creo que tampoco hubo la acción de romper un poco esa cuestión de... Es más, se llamaban réplica y contrarréplica y no tuvieron Seguro. casi nada de réplica y contrarréplica. Más que nada fue, tiene 3 minutos, bueno, ¿se acuerdan que hace un ratito les hablé? Bueno, ahora le voy a dar 2 minutos más de lo mismo y después Sí. le voy a dar 1 minuto más, ¿no? O sea, más esa dinámica prevista que la del intercambio. Exacto, es más como una cadena, ¿no? Como Sí. una especie de mensaje que cada Tipo uno da. conferencia de prensa sin preguntas. ¿no? Exacto, Sí. ¿no? Seguro, Con seguro. Pero la yo- diferencia que está el otro ahí al lado. A mí no me queda claro si es el formato o también el tipo de candidato, ¿no? Es que Es que claramente... es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Porque, a ver, no tuvimos... Primero, ellos dos nunca tuvieron debates. No. A lo sumo, Delgado, algún debate parlamentario, pero tampoco fue su fuerte. Su fuerte era la Sí, sí. negociación en los Yamandú no, pasillos. seguro, Yamandú Y no. Yamandú nunca tuvo Sí, sí. instancia de debate. Entonces, también está esa falta de práctica. Ninguno es abogado, que es como una profesión que te lleva un poco al debate, al litigio. Digamos, incluso con el nuevo Código Penal también te lleva más a Sí. eso. Y hoy ninguno es abogado, ninguno ha tenido trayectoria en el Parlamento en el sentido del debate. Sí, sí, Delgado sí. sí la tuvo, pero Orsi no tuvo nada. Entonces, todas esas cosas hacen que llegan a un debate sin experiencia ninguna o con Seguro. muy poca experiencia. Y eso también lleva a cuidarse mucho más. A ver, en 2019 tuvimos el debate de Andrade con Talvi, Sí. que fue quizás de los mejores debates que hubo, Claro, y el pero formato ahí- era muy rígido. Seguro, pero ahí los contendientes eran distintos. Porque, Claro. porque Andrade tiene la escuela de la masa, digamos, Sí. de obrero, que Asamblea, te la da. sí. Y Talvi tenía, obviamente, tiene una capacidad didáctica Sí. también por su propia función o propia experiencia que hacía que eso fuera distinto. Y después tuvimos a Cose y Larrañaga, que no tuvo tan No, bueno, digamos, no. ¿no? En esa mirada. Seguro. Manini, me acuerdo también un debate, ¿no hubo con Manini? Manini. Eso Sí. fue Manini ahora para Andrade. Eso fue la gente de consideración. en Florida. Manini con Ahí Andrade y está. después estuvo el de Vergara con Penades. Entonces, veníamos en una idea, por lo menos me acuerdo 2019, ¿no? Sí, bueno, ahora sí, los debates vinieron Sí, de Uruguay. sí. 2022, bueno, tuvimos 2 debates. Entonces pensábamos que en 2024 podíamos tener alguna... Ahora, no hubo muchos incentivos para que hubiese debate. Porque Seguro. en realidad, ¿quiénes quieren debatir? ¿O quiénes pueden debatir antes de una interna? En realidad, hacia la interna no debate nadie quiere debatir. Entonces, ¿quién es? El segundo de cada partido que tiene chances de ganar y que no quiere ser no le molesta ser posicionado como segundo para el resto de la gente. Claro. Cose no quería ser vista como la segunda, quería ser vista como la que estaba compitiendo, a diferencia del 2019, que para ella ser segunda era un valor. Sí, 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 sí. Rafo no quería tampoco ocupar ese lugar, ¿no? Pensando un poco en los nombres que anduvieron. Y ese octubre Ajá. tampoco había demasiado espíritu de debate. Por eso decía que estaba pensado para noviembre ya desde febrero, ¿no? Seguro. Nadie tenía incentivos para poder debatir o para querer debatir. Sí. Y además, claro, y dentro de la falta de incentivos es que cualquier error ante... como hay una paridad tan grande, ¿no? Cualquier error puede ser determinante, eventualmente, ¿no? Puede ser determinante y después hay que hacerse cargo de eso, ¿no? Porque si vos por hacerte el jugoso, digamos, te cometés un error y perdiste la elección, será o no por ese error, pero hay que sacarse esa mochilita después. Sí, claro. Sí, tal cual. Bueno, la encuesta de Factum de la semana pasada señalaba, bueno, tú me dirás exactamente los números, pero que el Frente Amplio tenía 47. y 7%, la coalición republicana 45% y un 8% de indecisos. Es 3% de voto en blanco y anulado Ajá, y 5% de 5%. indefinidos. Bien. Ustedes ahora están en pleno trabajo de campo. Estamos en campo, arrancamos el viernes y terminaremos mañana.
esperemos, estamos cruzando los dedos. O sea que el jueves estaría. El jueves no tenemos más chances. Si el Bien. jueves no llegamos. Si no, se guarda y se saca después. Sí. Che, El 25 Claro. Le habíamos enfocado. Eduardo, ¿está mucho más pareja la elección de lo que uno hubiera supuesto en junio? No. Creo que había sí una idea, sobre todo lo hablamos, yo Sí. estuve, Sí. no me acuerdo cuándo por acá, pero hablamos un poco de la idea de que había una percepción del lado del Frente Amplio de que estaba mejor de lo que efectivamente estaba, ¿no? Sí. Y de hecho fue, digamos, un tema recurrente, la idea de que no hay encuestas que están subvalorando y que además los indecisos que presentaban otras encuestas, eso se podía distribuir y con eso se podía llegar a la mayoría parlamentaria, incluso ganar en primera vuelta. Ese discurso estaba, por más que después se fue desinflando por la propia vía de los hechos y después se negó la existencia de ese discurso. Entonces, cuando nosotros miramos para atrás, sí había una distancia un poco mayor. En realidad la distancia entre Orsi y Delgado en los ejercicios previos a octubre daba una ventaja de entre 3 y 4 puntos a favor de Orsi. Sí. Y ahora da 2. En realidad está dentro del margen de error. Todo Claro. el movimiento que tenemos en la serie está dentro del margen de error, tanto para Orsi como para Delgado. Tendencialmente hay sí una mirada, digamos, dos miradas. Una que es siempre Orsi arriba de Delgado, Sí. siempre, es decir, no hay ninguna encuesta ni de Factum ni de ningún colega que haya dado a Delgado arriba de Orsi. Entonces eso es una primera mirada. La segunda mirada es que mientras Delgado oscilaba entre el 44 y el 46%, la última dio 45%, el Frente Amplio o la candidatura de Orsi Cose llegó a estar en 50, después estuvo en 49, después en 48 y ahora en 47. Ajá. Entonces, ahí están las dos Tendencialmente, miradas. bien, ahí Hay está. una siempre de Orsi arriba, la otra es tendencialmente ese apoyo viene cayendo. Ahora, ese apoyo no es doble, digamos, no es el punto que vale doble, que es que se pasa de un lado Sí, para el otro. sí, está claro. Aumentó la gente que no define a cuál votaría. Ujú. Y eso se dio no solamente en la última, ya en la anterior y en la anterior ha habido como un aumento de la gente que no define. Es decir, en septiembre fue un primer aumento, en octubre un segundo aumento y en noviembre se estabilizó. Ajá. ¿5% es mucho? Y teniendo en cuenta que son dos opciones, es bastante. Sí. Ajá. Y sobre todo está pasando algo relevante, que es lo que hablamos de los indefinidos, y es que tienen una heterogeneidad importante a la interna. Tanto en lo que votaron, más o menos 3 de esos 5 puntos votaron al Partido Nacional, al Partido Colorado o a alguno de los otros 2 socios de la coalición, o 3 socios en realidad. Hay uno que votó al Frente Amplio y uno que votó a partidos no alineados. Pero hay algunas características que se repiten con respecto a los indefinidos que teníamos antes. Lo que hablamos antes. Sí. A medida que descendemos en la edad, aumenta el nivel de indefinición. Perdón, que estoy... No, por No, favor. A medida que bajamos en las clases sociales, aumenta el nivel de indefinición también. Ujú. ¿No? Eso es una característica que tiene que ver con la cercanía o no con la política, ¿no? Entonces también estamos ante gente que está relativamente alejada de la política, y eso hace que es difícil para las candidaturas llegar, Sí. y es difícil para las encuestas poder estimar cómo puede ser el comportamiento final. Yo te quería consultar de la noche de las elecciones, si soy un televidente mirando, bueno, los resultados, o si entro a la página de la Corte, ¿cuál sería el margen en base a los observados de los últimos balotajes? ¿Cuál sería el margen que yo digo, esto me da seguro un ganador? Digamos, ¿cuántos votos son los que definen? No sé si se entiende la pregunta. La 1.5. tendencia de los observados va en contra del Frente Amplio. Por eso. Y eso ha sido una característica bastante recurrente. El límite fino está en los 6.000, 7.000 votos, ¿no? Ese es el límite, digamos, fino, donde sí o sí esto puede ser cualquier cosa. Diría, de más de 10.000 votos de distancia, es poco probable que el resultado se dé vuelta con los observados. Ajá, ajá. Porque más o menos la tendencia, digamos, de alguna forma, la coalición le sacó 6.000 votos más de diferencia al Frente Amplio en el escrutinio definitivo con respecto al escrutinio primario. Entonces, ese sería
lo que inicialmente se podría esperar. Yo diría, bueno, 10.000 votos es difícil que el que gana en el primario pierda en el escrutinio definitivo. Acá hay que agregar otros miles de Argentina, que por lo que se supone en el Frente Amplio van a ser más de los que vinieron en la primera vuelta. No sé si serían 8.000, ponele, 8.000, 9.000, que es 0,4, ¿no? Sí. Todo suma, digamos, bueno, acá en este caso. En esta instancia todo suma, efectivamente, y hay que ver cuántos vienen del otro Efectivamente. lado también, ¿no? Es decir, Pero que en general es históricamente menos, menos. ¿no? Sí, en general es menos. Y hay que terminar, o sea, esos números del voto buquebús siempre son un poco engañosos, ¿no? Sí. Porque la idea es, no, vienen 30.000, bueno, 30.000. Ya ¿Cuántos tienen credencial? Le bajé a 8 igual. No, bueno, claro. ¿No? ¿Cuántos tienen credencial? ¿Cuántos son menores? ¿No? Y Sí, al sí, final sí. terminás en 8.000. Bueno, y los 8.000 votan sí o sí al Frente Amplio o se subieron al barco de los Seguro. descuentos, ¿no? Es decir, bueno, pero en esta instancia esos 8.000 votos pueden ser muy relevantes, ¿sí? Más allá de que falta todavía algunos días para conocer la encuesta, el jueves próximo, ¿no? En BTV, que se presenta la última medición hacia el balotaje, uno podría suponer que el escenario no va a ser muy distinto en cuanto a la diferencia de votos que el de 2019, ¿no? Bueno, Digo, más allá de que falta todavía, ¿no? Pero, a ver, no podemos dar... A ver, hay un concepto que es el de una elección altamente competitiva, ¿no? Sí. Esto lo venimos también trabajando hace meses, la idea de esto es una elección que es altamente competitiva. Altamente competitiva no significa que termine en un voto. Altamente competitiva son 2 puntos, 3 puntos, eso es competitivo igual, ¿no? Lo que no sabemos es cuál es el guarismo que termina siendo. Si termina siendo los 8.000 votos que vienen de Buenos Aires o si son 3 puntos. En cualquier caso, terminamos en una elección competitiva donde quedan 2 bloques bien marcados. Hay que ver si alguno tiene más del 50%. Para mí es un dato relevante, ¿no? Porque hace un poco también a... la fortaleza con que arranca, digamos. Claro, y porque por un lado está así las bancadas, que es importante sin duda para la gobernabilidad, y otro es cuál es la legitimidad que se busca también con una segunda vuelta. Y en realidad una de las cuestiones es la legitimidad de más de la mitad de la población, que es lo que está puesto para la primera vuelta. Seguro. ¿No? Entonces, lo que sucedió en el último, por ejemplo, en la calle Powell, llegó al 49. O sea, ganó claramente, sí. No hay ninguna discusión y conformó las mayorías a partir de la coalición, pero no alcanzó el guarismo que se exige para la primera vuelta. Seguro. ¿No? Bueno, ese es otro. Si tenés 2 opciones y ninguno llega al 50%, bueno, entonces la otra masa es importante, ¿no? Sí, seguro. O porque son muy, muy estrechamente competitivos, o porque la otra masa es importante. Pero entonces yo creo que sí que es esperable cuando repasamos 2019, lo que fue el referéndum del 2022 y lo que se está viendo ahora es que tenemos elección altamente competitiva, sí, sin duda. Una última consulta de mi parte, después los compañeros agregarán sus últimas consultas. ¿Cómo has visto, digamos, si tú tuvieras que hacer más allá del resultado, que en realidad va a haber uno de este próximo domingo, un balance de esta campaña electoral, larga campaña electoral, que todos sabemos que en Uruguay comienza muy temprano, que ha sido bastante particular en cuanto a su intensidad y al compromiso de alguna manera de la gran mayoría de la población con ella? Es una visión mía esta, pero vos ¿cómo la has visto? No, creo que hay que pensar de una vez por todas el ciclo electoral otra vez, porque es un ciclo que es demasiado largo, o sea, la gente ya está cansada, hace tiempo está cansada. Y queda mayo todavía. Y todavía falta lo de mayo. Yo creo que hay un tema ahí para revisar. Entonces, por un lado la longitud, por otro lado, que fue una campaña, digamos, con poco contenido relevante, que también se ha dado en el país la idea de que, y lo dijo Orsi, ¿no? Es decir, no hay grandes cambios, ¿no? Entonces, si el propio candidato de la oposición te dice, no vamos a hacer grandes cambios, bueno, se alinea con la percepción de la población, porque la población tenía la idea de que gane quien gane no le va a cambiar sustancialmente la vida, ¿no? Es decir, más o menos va a seguir todo más o menos igual. No quiere decir que no haya diferencias, porque no quiere decir que no haya diferencias.
Y no quiere decir que haya sectores que estén absolutamente convencidos que lo peor que puede pasar es que siga este gobierno, y otros sectores ya lo peor que puede pasar es que vuelva el Frente Amplio, ¿no? Pero en términos generales nadie no, en el centro, digamos, la parte no militante, no ve que los próximos 5 años sean lo peor que le puede pasar en la vida si gana el otro, ni lo mejor que le puede pasar en la vida si gana el propio. Te puedo hacer una interrupción, porque ahora me acabas de decir eso y es una cosa rara, ¿no? Porque después del Congreso de Autocrítica del Frente Amplio, después incluso del Congreso del Frente Amplio, que se habló y se hizo bastante propaganda con respecto a que se había llegado a un programa más de izquierda. Sí. La campaña electoral, finalmente, el candidato que va a llevar el programa más de izquierda termina diciendo que en realidad no va a cambiar mucho, ¿no? No, y la señal de nombrar a O'Donnell como posible ministro de Economía fue clarísimo hacia el exterior, digamos, inversores extranjeros, hacia el empresariado nacional y hacia la interna del Frente Amplio, ¿no? Es decir, ¿no? Y a la población en general. Fue un mensaje. Fue decir, la línea económica va a ser esta, y esa línea económica, lo dijo en Buenos Aires antes de nombrar a O'Donnell, pero con O'Donnell al lado, fue: en Uruguay se respetan los contratos, no va a haber grandes cambios en macroeconómico y va a haber un cuidado del déficit fiscal. Entonces, fue toda una señal hacia distintos sectores. Entonces, eso no, en la medida que no hay ni la propuesta de cambio radical, ni hacer temblar las raíces de los árboles, ¿no? Como en su momento planteó Tabaré Vázquez, ni la percepción de la gente de que gana uno o el otro cambia totalmente el país, y eso también enfría. Seguro. O sea, no solamente es lo que la candidatura o la personalidad, sino también qué es lo que está en juego. Y lo que está en juego es menos potente que lo que estaba en juego en 2019, ¿no? Había un segmento del electorado que era: no, esto hay que cambiarlo, ¿no? Y eso incentivaba. En 2004 ni hablar, ¿no? Salía de una crisis, ¿no? Era toda la esperanza. 2009 también tuvo un nivel de intensidad importante en la necesidad para los Frente Amplistas de sostener un segundo gobierno del Frente. Estaba Mujica. Sí. Estaba Mujica, y la idea desde la oposición de que 5 años más del Frente Amplio es nefasto, ¿no? Sí. Entonces estaba eso que prendía y que movilizaba. 2014 ya empezó una cuestión un poco más tibia, si se quiere. 2024 no hubo ninguna de las dos cosas, ¿no? Entonces fue una campaña que fue difícil. A ver, era mirar solamente las pocas fotos que se mostraban del público en los actos en cualquier parte del país, y hay creo que 3 actos con suerte que puede rescatar. No, acá había gente, ¿no? Mirás, repasás las redes sociales y son mucho más las fotos del escenario que las fotos del público, ¿no? Sí. Y cuando se muestra más el escenario que el público, lo que está mostrando es que no había nadie, ¿no? Eduardo, te quería consultar si este escenario allana el camino para que realmente se forme una coalición republicana como partido, y no simplemente como esto que son ahora, que es una sumatoria de partidos. Una sumatoria de partidos, pero que realmente formen un partido que sea la coalición republicana. Creo que hay condiciones para hacerlo, porque hay alguna línea relevante de los partidos que quiere impulsar eso, pero tiene muchas resistencias fuertes internas para que se pueda materializar. Entonces, no parece un camino que sea sencillo recorrer, porque las banderas históricas existen, porque las diferencias históricas existen, por más que cada vez son menos, y que ante este escenario que se forma una coalición y que además van juntos en una segunda vuelta, esas diferencias tratan de no explicitarse fuertemente de cara a octubre, ¿no? De hecho, en realidad se trata de, marcar matices, pero no grandes diferencias. Que es un poco lo que ha dado este sistema, ¿no? El sistema lo que ha hecho es que, como vos tenés una elección interna, en la interna tratás de marcar diferencias sin pelearte con tu compañero de tu partido, porque eso implica que después de julio necesitas todo el mundo alineado. Y en la segunda vuelta necesitas a tus socios. Por lo tanto, tratás de no diferenciarte demasiado, que después diga: bueno, pará, pero si estás totalmente en contra de lo que te plantea, ¿cómo después hacer la coalición? Bueno, entonces el sistema lleva a que las diferencias quedan explicitadas, si se quiere, en mayor medida entre bloques, y mucho menos diferenciado dentro del bloque coalición y en las internas de los partidos. Entonces, ¿hay condiciones para que la coalición se conforme como partido? Sí, existen. Hay una motivación que creo que no es profunda, sino que es electoral, y es pensar que si este mismo resultado de octubre se hubiese dado con un partido único,
la distribución de bancas hubiese sido inversa en el Senado. Hubiese tenido 16 senadores de la coalición y 14 del frente, y en diputados no hubiese cambiado sustancialmente. Pero eso parte de la idea de que todo el mundo que votó, los distintos partidos que conforman la coalición, votarían igual en un solo partido. Y eso en realidad, la primera prueba que tenemos es lo que pasa el próximo domingo. Es decir, cuando van juntos adentro de una sola candidatura única, cuánto se sostiene de todo ese bloque, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto en todas las instancias anteriores es que la suma de partidos que conformaron coalición, primero Partido Nacional y Partido Colorado, y después que se suman el resto de los partidos, son más que lo que terminan votando en segunda vuelta el candidato único. Podría darse, digamos, un matiz con respecto a este ejercicio, y es decir, bueno, la fórmula presidencial podría armarse, por ejemplo, en esta instancia, Delgado-Ojeda, ¿no? Y ahí lo que decís es, bueno, potenciás. Ahí, claro, de alguna forma fidelizás más ese electorado. El tema es qué hacer con el resto de los socios. Si el resto de los socios, que tienen diferencias importantes sobre algunos planteos de esa fórmula, digamos, hipotéticamente, ¿no? Acompañan o no. Una última consulta, última. ¿Habría que revisar el asunto este del balotaje? ¿Por qué le digo esto? Porque hay una situación inédita que es la de la mayoría en el Senado, que no corresponde, si gana en este caso la coalición republicana, hay un bloqueo. Puede no suceder, ¿no? Pero por lo menos te sometes a un eventual problema semanal, digamos, de acá a los próximos 5 años. Y eso se ha mencionado, creo que Chaschetti mencionó que había una situación tan inédita y que de alguna manera explicitaba que la intencionalidad cuando se estableció este sistema en el Uruguay tenía, entre otros, un objetivo que era que dificultar la llegada del Frente Amplio, ¿no? Y ahora llegamos a una situación en que el Senado corresponde a una fuerza política que actúa monolíticamente, históricamente, y bueno, puede suceder que el gobierno le corresponda a otra fuerza política que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. En esa situación, más allá de que uno puede salir negociando, ¿no? ¿No plantea un desafío también para más adelante? Sí, pero el tema es analizar las cuestiones estructurales en base a la coyuntura, ¿no? Y la coyuntura esta es una casualidad. Es una casualidad numérica absoluta. O sea, esto que pasó ahora. Si Cabildo Abierto sacaba 10.000 votos más, claro, el Frente tenía 15 senadores. O Salles, si se metía metía 10.000 votos más, estaba en el Senado y el Frente tenía 15. Es decir, se dio una casualidad matemática y yo creo que el sistema no tiene que cambiarse por una coyuntura particular. Sí es verdad que va a presentar dificultades. Si gana Delgado, sin dudas. Si gana el Frente también, pero por lo que pasó en diputados. Ahora, yo no creo que ese sea el punto neurálgico. Creo que la segunda vuelta no es el punto neurálgico del sistema, sino que el tema está en la interna. O sea, en cómo está armado el esquema, ¿no? Tenemos un esquema donde tenemos una elección de voto voluntario con unas reglas. Una primera vuelta con voto obligatorio con otras reglas. Una segunda vuelta que tiene otras reglas y una elección departamental que tiene otras reglas. Claro. ¿No? En una es candidatura única, en otra candidatura múltiple. En una suman por partido, en otra no. En una tenés que hacer el 50% más uno de los votantes, en otra no. En una hay segunda vuelta y en la otra no. Todo tiene, ¿no? La interna es 40% más 10 de ventaja. Sí. O 50% para ser proclamado automáticamente candidato único. No existe en la primera vuelta ese esquema, solamente el 50%. ¿Y se podría tener una cosa más coherente, en teoría? Y yo creo que hay un primer punto. ¿Qué es lo que nos está diciendo que no sea coherente o las 4 elecciones sean distintas reglas? Y el tema es que mi padre usa una metáfora que es como las casas de balneario, sí, ¿no? Donde uno compra un terrenito y arma una pieza y el baño, y después agrega otra pieza y después otra y después la cocina y entonces termina yendo al baño atravesando la cocina y el dormitorio, ¿no? Sí. Bueno, más o menos es como se armó esta reforma. Es decir, cada uno fue negociando. No, yo quiero candidatura única. Yo quiero que se separen la departamento. Yo quiero que haya balotaje. Bueno, vamos, No, pero la elección interna no puede ser obligatoria. Entonces pongamos el voto voluntario. Y eso, cada uno fue poniendo una cosa y no hay. Uno mira y no hay una congruencia en el sistema de uno puede ser candidato a diputado por un partido y candidato a intendente por otro, pero si participó en la interna en un partido no puede participar en otro, pero sí en la nacional. O sea, hay muchas incongruencias para revisar y decir, a ver, ¿qué cosas
tenemos que hacer? Claro. ¿No? ¿Es necesario arrancar en junio y terminar en mayo del año siguiente? Cuando Claro. implica que en realidad la campaña, con suerte, arrancó en enero o febrero. Claro, capaz que el punto de partida no tiene por qué ser el balotaje por sí mismo, por esta situación coyuntural, por lo que entiendo, sino rever todo el sistema electoral, por llamarlo de alguna manera, y darle consistencia, coherencia, congruencia a todos eso. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, sí, yo creo que vale la pena y no esperar al 2029 para de nuevo empezar. Seguro. No, que estamos con estos problemas, ¿no? Sí, pero no sé si hay voluntad para. Y menos ahora con esta configuración que ha habido, menos. Pero creo que hay que encararlo porque está habiendo problemas. Bueno, Eduardo Botinelli, director de la consultora Factum, muchísimas gracias por haber venido estos minutos. Un poco largos se nos fue, pero bien. Hacía falta. Dale, Gracias. muchísimas gracias.